al sistema de salud tiene que pensar en esta enfermedad y básicamente es cuando tenemos enfermedad hepática en edades tempranas, en pediatría, cuando hay alteraciones neurológicas como rigidez, temblores, alteraciones en el habla, en la marcha, convulsiones es más raro, pero también puede llegar a aparecer, y sobre todo en pacientes adolescentes y adultos jóvenes, cuando los pacientes tienen un síndrome muy similar al Parkinson, pero son pacientes jóvenes, tenemos que sospecharlo, cuando los pacientes tienen alteraciones psiquiátricas o de comportamiento de inicio precoz, súbito, y que además se asocian a alguna enfermedad hepática o neurológica que no quedó muy claro el diagnóstico, cuando hay antecedentes familiares de enfermedad de Wilson, por supuesto, pero también de otras enfermedades hepáticas o neurológicas o psiquiátricas que han quedado sin diagnóstico, sobre todo si esos pacientes han fallecido de edades tempranas, antes de los 50 años. Cuando hay enfermedad hepática crónica en pacientes no alcohólicos sin un diagnóstico claro, también debemos sospecharla. Y entonces, si uno va a mirar en las distintas series, con las distintas guías, cuál es la clínica, encontramos que un 60% de los pacientes se presentan con cirrosis o pueden tener hepatitis aguda fulminante, o sea, un 60% de los pacientes tienen alteración hepática. Depende de la edad, uno puede ver patrones de cirrosis, hepatitis aguda fulminante, anemia hemolítica no inmune. Estos pacientes, además, hay algunos pacientes que llegan a la falla hepática aguda y cuando el paciente está en falla hepática aguda es muy difícil, es casi imposible distinguir entre esta enfermedad y todas las otras enfermedades que también pueden dar los mismos síntomas. El cuadro neurológico se presenta alrededor de un 20%, con distintos síndromes. El más frecuente, el 45% de los pacientes se presentan con un síndrome tipo Parkinson, pero también hay cuadros distónicos, cuadros de temblor, cuadros de mayor afectación cerebelosa, con alteraciones en la marcha, alteraciones en el equilibrio, cuadros con movimientos anormales como parecidos a la corea, y también puede haber síntomas vulvares, trastornos diglutorios, por eso es muy importante tenerlo en cuenta. Los síntomas psiquiátricos que eh, más o menos aparecen alrededor del 15 al 20%, sobre todo irritabilidad, alteración del comportamiento, agresividad, psicosis, depresión. Muchas veces estos pacientes son los que más tardan en llegar al diagnóstico porque no se los piensa inicialmente y por ahí tardan 2, 3 años hasta llegar al diagnóstico porque son aquellos pacientes muchas veces adultos o adultos jóvenes que tienen síntomas muy solapados. Puede afectar otros órganos, como ya dijimos, los anillos de Kessel-Fletcher, que aparecen sobre todo en la enfermedad con síntomas con afectación neurológica, pero también 1 de cada 2 pacientes con enfermedad hepática lo puede tener, aunque si el paciente no lo tiene, esto no descarta la enfermedad de Wilson, catarata, síndrome de Fanconi, nefrolitiasis, artropatías, pancreatitis, miopatías, cardiomiopatías, arritmias, alteraciones del eje de la paratormona y el calcio, infertilidad y aborto. Y también hay pacientes asintomáticos que son simplemente portadores o que tienen la mutación pero no la expresan. Se calcula que al momento del diagnóstico un 5% de los pacientes presentará falla hepática aguda. Estos pacientes básicamente requerirán trasplante y la curación pasará a ser el trasplante, obviamente con todas las complicaciones posibles post-trasplante. Mientras que el 95% de los pacientes irán hacia la cronicidad. En estos pacientes son en los que tenemos mucha posibilidad de actuar y de tratar de prevenir o de tratar la enfermedad para mejorar los síntomas, la calidad de vida y evitar el requerimiento de un trasplante en algún momento. Entonces, el diagnóstico muchas veces para nosotros es un desafío porque hay que estar acostumbrado a ver enfermedades raras que son poco frecuentes, entonces muchas veces no las conocemos. Hay que estar atenta a pequeñas claves que pueden hacernos pensar y solicitar test específicos o derivar a un especialista. Diagnósticos que habitualmente son complejos, que sería ideal tener siempre equipos multidisciplinarios para discutir los pacientes. Requieren varias pruebas diagnósticas, test genético confirmatorio, Perdón. que sobre todo en aquellas situaciones que tenemos dudas sobre el diagnóstico o queremos eh, ver si es enfermedad de Wilson o si es otro tipo de enfermedad. Y también
es importante que los test de laboratorios que pedimos muchas veces presentan falsos positivos o falsos negativos porque hay otras patologías que se asocian o algunas condiciones que también presentan la enfermedad de Wilson dentro de toda la evolución de la enfermedad hepática que pueden alterar el laboratorio sin necesariamente ser parte de la enfermedad. Entonces, ¿cómo podemos hacer el diagnóstico de enfermedad de Wilson? Bueno, tenemos varios tests, yo no quiero que se queden en los valores específicos, pero tenemos la ceruloplasmina, que básicamente lo más importante que a mí me parece es que tiene muchos falsos descensos. Muchas veces un paciente viene con 1 o 2 laboratorios con ceruloplasminas alrededor de 20, o entre 30, 40, y no queda muy claro porque tiene algo de clínica compatible, pero no del todo. Y entonces uno tiene que también pensar en que hay otras enfermedades que pueden alterar el nivel de ceruloplasmina. Obviamente que si la ceruloplasmina es menor a 10 microgramos por decilitro, y tenemos además anillos de Kaiser, o tenemos también alguna otra alteración muy específica, uno prácticamente no tiene demasiadas dudas, pero no siempre tenemos que guiarnos por el valor de la ceruloplasmina. También el cobre en orina de 24 horas también puede tener algunas alteraciones y tener falsos positivos. Otras enfermedades que producen colestasis pueden aumentar la liberación de cobre en orina. Por eso muchas veces los pacientes ven que nosotros pedimos varias veces los mismos laboratorios, varias veces los mismos test para tratar de llegar al diagnóstico. La biopsia hepática puede ayudar. El mayor problema con la biopsia hepática es que es un método cruento, sobre todo en pacientes pediátricos uno trata de no llegar a la biopsia hepática, que además, si no conseguimos tener las tinciones específicas, podemos no encontrar nada porque la alteración es heterogénea, o podemos tener cambios en específicos, inflamación, cirrosis, nódulos de regeneración, infiltración por células inflamatorias y sin embargo no tener el diagnóstico. La biopsia hepática lo mismo, puede tener signos que no son específicos de la enfermedad. La resonancia de cerebro, si bien hay algunas imágenes que hacen sospechar si va acompañado de un montón de otras cosas, pero también depósitos de otras sustancias pueden generar las mismas imágenes en el cerebro. Entonces, básicamente yo quería mostrarles esto para entender que no es que con un solo método uno pueda hacer el diagnóstico, sino que tiene que ir recolectando mucha información para llegar al diagnóstico. Entonces, en algún momento, porque esto no pasa solamente acá, sino que pasa en otras partes del mundo, en algún momento en 2003 se reunieron en una ciudad, que es, en esta ciudad lo que definieron en un consenso, muchos médicos, definieron, bueno, vamos a tratar de establecer un score, un sistema de puntuación en la ciudad de Leipzig, donde dijeron, ok, vamos a tratar de, si los pacientes cumplen con ciertos puntos, decir, bueno, si mi paciente tiene el diagnóstico confirmado, o si es posible y necesita más test, o si es poco probable. Entonces hay cosas que son invariables, que si el paciente tiene anillos de Kayser-Fleischmann, si el paciente tiene ceruloplasmina, además, menor a 10, que esto se acompaña de enfermedad hepática y o neurológica, la probabilidad de que tengan la enfermedad es casi un 50%. Entonces uno ya lo empieza a mirar más con cara de que esto es una enfermedad de Wilson. Si además tenemos una secuenciación del gen positiva, un exoma, ahora se pueden hacer exomas, genes más completos, tenemos un montón de otras posibilidades que antes no se tenían. Y probablemente esto se vuelva a revisar en unos años, dándole mucho más valor a esta parte, que es el análisis de las mutaciones, que es lo que se viene en estos últimos años. Pero como pueden ver, hay un montón de cosas que uno tiene que mirar para arribar a esta puntuación final y tratar de entender a ver si mi paciente tiene o no tiene enfermedad de Wilson. Básicamente no quiero que se detengan en cada una de las palabras o de los números de estos gráficos, pero lo que quería mostrarles es que han surgido un montón de formas, que son algoritmos que uno va usando. Si mi paciente tiene enfermedad hepática con o sin anillos, si mi paciente tiene enfermedad neurológica con o sin anillos de Kaiser, uno va tratando de acomodar o de buscar en qué algoritmo se encuentra mi paciente para tratar de llegar de la forma más rápida y segura al diagnóstico. Y aquí es donde también es muy importante la transdisciplinariedad, porque si uno tiene un neurólogo, un hepatólogo, un psiquiatra, un oftalmólogo,
una genetista o un genetista, si uno tiene todas estas personas, un médico clínico que puede evaluar también otras complicaciones u otras enfermedades que puedan estar afectando, la realidad es que muchas veces tenemos un mejor tiempo al diagnóstico o un mejor seguimiento del paciente. Básicamente, esto lo quería mostrar para que vean que también hay otras enfermedades que se llaman mimics, que son enfermedades que son muy similares en la clínica y en algunos parámetros del laboratorio a la enfermedad de Wilson. Entonces uno tiene que pensar que cuando le llega a un paciente con sospecha, tenemos que tratar de estar seguros para no dañar al paciente dejándolo sin tratamiento o tratándolo cuando en realidad no tenía enfermedad de Wilson. No siempre tiene que ver el riesgo-beneficios. Obviamente que si el beneficio del tratamiento es mucho más que el riesgo, uno va a empezar el tratamiento y luego irá viendo. Pero siempre hay que estar muy atentos porque hay otras enfermedades que también producen síntomas similares. Un poco para hablar de algo primero bien básico del tratamiento, quería contarles que bueno, una de las cosas más importantes es tratar de prevenir en los estadios asintomáticos que la enfermedad de Wilson progrese, tratarla cuando tenemos ya algún signo, un signo o síntoma, y rescatar a aquellos pacientes que se encuentran más cerca de la falla hepática aguda, o que ya tienen hemólisis, o que ya tienen alguna complicación un poco más severa, tratar de rescatarlos y que no progrese la enfermedad. El tratamiento es crónico, tiene una gran parte farmacológica, pero también hay una parte no farmacológica que es importante. Sabemos que el tratamiento muchas veces es caro, necesitamos de una cobertura, que los pacientes necesitan tener un certificado de discapacidad, que hay que empezar de a poco, que hay que escalar muy de a poco, pero hay que llegar a algún lado, y hay que seguir al paciente y hay que controlarlo. Que hay que, hasta que se estabilice el paciente, requerirá controles inicialmente hasta los 6 meses o hasta el año, pero por lo general hasta los 6 meses, muy frecuentes, inicialmente cada 2 semanas o una semana, de acuerdo a cómo lo vayamos viendo, que tiene efectos adversos, entonces hay que controlarlos, y que lo ideal es tener un equipo interdisciplinario y transdisciplinario, porque si tenemos un especialista en cada centro o en cada lugar, a veces es difícil la comunicación y el paciente queda perdido entre los distintos especialistas. Un poco para comentarles rápidamente, no me quiero detener demasiado, pero para comentar rápidamente un poco los fármacos que tenemos en nuestro país. El zinc es un inductor de una proteína que lo que hace es inhibir la absorción del cobre a nivel intestinal, que puede tener algún empeoramiento neurológico al inicio, baja la probabilidad, pero puede haber, que los principales efectos adversos son gastritis, alteración de las enzimas pancreáticas, alteración de la función inmunológica, que se puede dar en embarazadas y en cirugías sin problema, que muchas veces lo utilizamos en los pacientes asintomáticos para prevenir la enfermedad y que también se puede utilizar cuando el paciente ya está estabilizado, se puede llegar a utilizar también y en algún momento lo empezamos a utilizar en conjunto con un quelante y luego algunos autores deciden suspenderlo, otros deciden mantenerlo, pero inicialmente si no tenemos, no podemos acceder a algún quelante, muchas veces empezamos con el zinc muy de a poquito para tratar de frenar un poco la progresión de la enfermedad hasta que podamos empezar con depenicilamina. De hecho, nosotros en nuestra unidad tuvimos un paciente con un diagnóstico el año pasado que no tenía obra social inicialmente, entonces tuvimos que empezar con el zinc hasta que pudimos empezar a conseguir la cobertura para que le cubra la depenicilamina. Entonces, uno tiene que ir viendo un poco lo que va teniendo a mano para empezar a tratar al paciente. La depenicilamina es un quelante, igual que la trientina. El problema mayor de la depenicilamina es el empeoramiento de los sistemas neurológicos, que muchas veces nos limitan en la utilización. Perdón, tengo varias personas que tienen el audio abierto para que lo cierren. Como les decía, una de las principales complicaciones que tenemos con la depenicilamina es el empeoramiento de los sistemas neurológicos, que con la trientina ocurre pero en menor proporción, y la depenicilamina puede producir fiebre, rash cutáneo, tricitopenia, síndrome nefrótico,
con pérdida de proteínas, que esto puede también limitar el aumento, el ascenso de la dosis de penicilamina, alteraciones cutáneas, algo de hepatotoxicidad, colitis, y que cuando una paciente está embarazada hay que reducir las dosis y en las cirugías también. La trientina es otro quelante que hoy en día es uno de los gold estándar de tratamiento. En nuestro país todavía es de uso compasivo, así que tampoco tenemos tanto acceso. Estamos trabajando para lograr tener mejor acceso a este fármaco. Lo bueno que tiene es que produce menor alteración o menor riesgo de empeoramiento de los síntomas neurológicos al inicio y tiene algunos menos efectos adversos porque tenemos una anemia sideroblástica, gastritis, colitis. Es raro llegar a la aplasia y es raro que tenga alteración a nivel del riñón, pero que sí hay que suspender las dosis en el embarazo y ante una cirugía. Bueno, luego tenemos otros fármacos, un fármaco que no está hoy en día en la Argentina, que es el TTM, que actúa en varios puntos, disminuyendo la absorción a nivel del tubo digestivo, aumentando su eliminación biliar, también actúa como quelante, que tiene algo de neutropenia, puede alterar algunas sistemas hepáticas al principio, pero es transitorio. Lo positivo es que no empeoraría los síntomas neurológicos, pero no está disponible en Argentina. Luego tenemos otros tratamientos que no han demostrado demasiada eficacia y que requieren mayor estudio, como ser la vitamina E, y siempre tener en cuenta la dieta, sobre todo durante el primer año. La dieta tiene que ser un poco más estricta al inicio del tratamiento, pero bueno, siempre hay que tener en cuenta esto, los alimentos con leche, legumbres, vegetales, chocolate, nuez, mariscos, porotos, hígado, hongos, las carnes rojas, son todos alimentos que tienen aumentados los niveles de cobre, por eso también es interesante tener una consulta con alguien de nutrición como para tratar de adecuar la dieta y hacer una dieta que sea posible de cumplir, ¿no? Porque esto es algo crónico, entonces hay que pensar en que el paciente durante toda su vida va a tener que dejar de consumir o consumir mucho menos de estos alimentos. Así que también es importante tener un seguimiento con alguien de nutrición. Un poco el rastreo en los familiares. Esto lo traigo porque es importante también entender que podemos tener dos situaciones. Sabemos que los familiares tenemos que rastrearlos. Y cuando los rastreamos pueden ocurrir dos cosas. Puede ocurrir que tenemos básicamente un familiar que no tiene el gen, o que básicamente que no podemos saberlo, o que no lo podemos, que no tenemos acceso, perdón, a conseguir testearlo, y entonces ahí hay que testear por otro lado. ¿Y cómo se testea por otro lado? Y bueno, se testea con lo que tengamos, básicamente lámpara de hendidura, una tomografía óptica para ver los depósitos, ceruloplasmina, test hepáticos, función de coagulación, eh, cobre 24 horas, ecografías hepáticas. Si tenemos alguna alteración un poco más específica, uno puede pensar en una biopsia. Lo ideal sería siempre tener el testeo genético, si el testeo genético se puede tener, y es lo primordial o lo principal que uno debería tener en estos pacientes. Ahí podemos tener que tiene un test genético normal o que es heterocigota, y no habría que seguir tratándolo si el test genético es normal, o puede ser que básicamente encontremos por testeo de familiares otro familiar más con enfermedad de Wilson, y entonces ahí tenemos que buscar cuáles son todas las complicaciones o los signos que pueda tener nuestro paciente, y en base a eso ver qué tipo de tratamiento tenemos que darle, como tratándolo como un enfermo con enfermedad de Wilson. Y un poco esto lo traigo para que veamos, sobre todo me interesa mucho esta última parte de acá, que la resalte, que tiene que ver con la evolución y la importancia del tratamiento. Nosotros, lo que les había contado, que lo más importante es prevenir, tratar o rescatar. Prevenir en las etapas asintomáticas, cuando está empezando la enfermedad, está empezando la inflamación del hígado, y todavía quizás no hay depósitos en el sistema nervioso central, porque esto permite frenar un poco la evolución y disminuir la enfermedad hepática y disminuir los depósitos neurológicos. Si esto progresa, podemos pasar a una enfermedad crónica o podemos tener la enfermedad hepática aguda, que es la que lleva al requerimiento de trasplante, que se da entre un 3 a un 5%. Y si esto progresa, vamos a llegar a la falla crónica. Pero lo importante, lo más interesante, era ese 95% de pacientes que
iban a la etapa crónica, que sabemos que si los tratamos y los encontramos en las etapas iniciales, con un seguimiento de 6 a 18 meses aproximadamente, según los distintos trabajos, el paciente puede estabilizarse, tanto bioquímica como sintomáticamente, y entrar en una etapa de mantenimiento. Y esto es o mantener los signos y los síntomas, o tener una progresión mucho más lenta y mejorar mucho la calidad de vida y la sobrevida del paciente. Por eso es tan importante tener en cuenta que lo más importante es tratar de prevenir o de tratar en las etapas tempranas. Y por eso es tan importante la educación, sobre todo en los médicos que ven de inicio a un paciente, puede ser un médico clínico, un médico de familia, un médico quizás en alguna clínica que no es de alta complejidad, pero que sepa cuándo derivar o cuándo buscar, por lo menos hacer un laboratorio básico o qué signos clínicos y cuándo sospechar. Eh, Luego tenemos otros tratamientos que son transversales y que sirven mucho más para mejorar la calidad de vida y que esto tiene que ver con lo no farmacológico. Esto también es muy importante y nosotros hacemos bastante hincapié en esto porque tiene que ver con la reinserción y el mantenimiento de la vida social del paciente, la escolaridad, sobre todo en los niños, el ejercicio, la neurorehabilitación, la rehabilitación lingüística, la contención familiar, el tratamiento psicológico, además del psiquiátrico, los pacientes, aun cuando no tengan enfermedad psiquiátrica, es interesante que tengan un tratamiento psicológico porque al ser una enfermedad crónica, muchos pacientes se cansan, ven que no hay cambios, ven que su enfermedad no progresa o que progresa y no pueden hacer nada y entonces dejan el tratamiento. Y al dejar el tratamiento se exponen no solo a que la enfermedad progrese, sino también a tener una falla hepática aguda, porque puede empeorar muy rápidamente la función hepática si uno deja el tratamiento. Entonces, por eso es tan importante el seguimiento de un tratamiento psicológico. También los grupos de pertenencias, las asociaciones de familiares y pacientes, siempre que nosotros tenemos un paciente con enfermedad de Wilson, como cualquiera de las otras enfermedades raras, tenemos que contactarlo con asociaciones que puedan darle un seguimiento y un apoyo y una ayuda desde ser pares y desde ayudarse desde otros lugares que muchas veces nosotros desde el sistema de salud no podemos. Y además, en aquellos pacientes que tienen rigidez o que tienen artritis, tenemos que hacer un buen tratamiento del dolor, porque el dolor muchas veces puede ser incapacitante para el desarrollo de su vida, de volver a tener una vida lo más habitual o lo más parecido a lo normal posible o a lo que tenían previamente. Y esto es muy importante para la psiquis del paciente y para que mantenga el tratamiento. Bueno, un poco antes de entrar en la unidad interdisciplinaria nuestra, este era un poco lo que quería contarles. Me interesa mucho, una vez que termine, bueno, que me hagan preguntas. Y bueno, y ahora les voy a contar que estoy muy, muy contenta, muy orgullosa de presentarles la unidad de enfermedad de Wilson del Hospital Italiano. Varios de los que estoy presentando acá en este momento, de los que les voy a comentar, están conectados al Zoom. Y empezamos hace aproximadamente un año y medio. Esto empezó como una idea y con mucho trabajo, pero ya estamos avanzados y estamos ya tratando pacientes en forma conjunta. Sumamos a pediatría, el doctor Gustavo Boldrini, que muchos de ustedes ya lo conocen. Sumamos a psiquiatría, nuestro equipo, el doctor Sebastián Mayesa, que la verdad que nos está ayudando con varios pacientes. Y bueno, tenemos varios especialistas dentro del equipo, los coordinadores. Tenemos neurología, tenemos hepatología, estoy yo desde el punto de vista de clínica médica. Y básicamente tenemos varios objetivos y tenemos una visión de tratar de mejorar básicamente la atención, el tratamiento y la calidad de vida de los pacientes. Este es el mail nuestro, por si quieren mandarnos consultas, preguntas, lo que necesitan nos pueden escribir a este mail. Si necesitan algo bueno de pediatría, pueden escribirnos a este mail y nosotros se lo vamos a pasar al doctor Gustavo Boldrini. Algunos de ustedes también ya tienen el teléfono de él, así que ya tienen contacto previo con él. Y una de las cosas que estamos ya empezando a hacer con algunos pacientes es
el traspaso o la transición desde los cuidados específicamente pediátricos a los cuidados de adultos. La verdad que funciona bien cuando uno lo hace de forma transdisciplinaria, con tanto contacto, porque podemos respetarnos entre todos, cuidar al paciente, el paciente nos va conociendo de a poco, va sintiéndose en confianza y la verdad que eso es muy importante. ¿Quiénes somos nosotros? Porque nos preguntarán, bueno, ¿quiénes son estas personas? Básicamente somos un grupo de médicos que estamos muy interesados en la enfermedad, que nos autoconvocamos, que nos estamos formando, autoformando continuamente, que queremos mejorar la calidad de atención de los pacientes que tienen la enfermedad, que estamos convencidos que trabajando en equipo siempre gana el paciente, que comenzamos hace aproximadamente 1 año y medio a reunirnos, a compartir las experiencias, a trabajar juntos en crear este programa hospitalario, dar atención de calidad y calidez a nuestros pacientes, que estamos armando un registro institucional y ahí me estoy poniendo un poco en contacto con una médica que está trabajando también a nivel de registros en salud a nivel de nación, así que también eso es interesante, que estamos creando distintos lazos con otros hospitales, con otros médicos, con asociaciones de familiares y pacientes, que obviamente esto es sumamente importante porque ellos son los que nos ayudan a conocer cuáles son las necesidades. De hecho, un poco el seguimiento de psiquiatría y de psicología surgió también a partir de una asociación de familiares y pacientes que nos dijeron que ellos les parecía sumamente importante justamente porque muchos pacientes se cansan y dejan el tratamiento y el seguimiento psicológico permitiría quizás ayudarlos para que lo continúen. Así que si, si creen que hay algo que es importante para ustedes, háganoslo saber y nosotros tratamos de sumarlo al trabajo nuestro. Creemos que la investigación siempre es necesaria y permite mejorar la atención, que buscamos seguir creciendo y mejorando a fin de brindar lo mejor para los pacientes que lo necesitan y que contamos además con el respaldo de un centro de alta complejidad, con una gran trayectoria que nos permite tratar a los pacientes lo antes posible ante complicaciones o requerimientos de alta complejidad. Ese es un poco el equipo. Carla Bermúdez, que es nuestra patóloga de adultos, venía ya viendo pacientes previamente a que se formara el equipo, Santiago Vestoso también desde la neurología, y Gustavo Boldrini venía ya con su lista de pacientes, que algunos ya están pasando a ser atendidos por el equipo de adultos. Estamos en esa transición, estamos muy contentos. Creo que está conectada la mamá de uno de los pacientes. Y bueno, no tengo mucho más para decirles, me gustaría que ustedes hablen, que nos hagan preguntas, aprovechen que estamos también todos conectados, además de estar conectada yo, y de, bueno, conectarse también entre ustedes y, bueno, preguntar lo que quieran, lo que necesiten.